¿Es Infinity War la mejor película de Marvel Studios? Tal vez. ¿Fue el proyecto más esperado con diferencia en ese entonces? Sí. ¿Volveremos a ver una película similar? En el ya lejano 2018 se estrenó Infinity War, una experiencia inolvidable que marcó a muchos en aquel entonces. La película fue dirigida por los hermanos Russo, quienes antes habían dirigido Capitán América, El Soldado del Invierno y Capitán América Civil War. La expectativa ya de por sí era muy alta. Infinity War era el inicio del fin de una era que empezó en 2008 con la primera película de Iron Man. En ese entonces era el crossover por excelencia en el cine. Los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange, Spider-Man, Pantera Negra. Todos estos personajes se unían para protagonizar un evento cinematográfico nunca antes visto. La espera por esta película para muchos fue una eternidad, porque en una época donde los insiders no tenían voz y peso sobre la gente, eran los mismos fanáticos quienes se encargaban de manejar el barco del hype. En este video quiero que ignoremos, por lo menos durante un rato, la calidad de la cinta porque no es lo que quiero tratar hoy. Y además, no creo que tenga para decir algo que no se haya dicho antes sobre esta película. Más que nada, quiero hablar de Infinity War como el fenómeno social y cultural que fue en su día, y cómo no, responder la última pregunta que hice al inicio de este video. Para empezar, tenemos que entender primero cómo se llegó a Infinity War. Los primeros indicios de que algo se avecinaba surgieron al final de la primera fase, con la escena post-créditos de los Vengadores revelando al Titán Loco. En ese entonces, Infinity War era un proyecto lejano, una idea que no se iba a concretar fácilmente de la noche a la mañana. Tampoco tenemos que olvidar que el camino hacia esta película no fue enteramente planeado y que tuvieron que ir improvisando sobre la marcha. Sin embargo, el equipo supo mantenerse firme para encarar este proyecto de forma natural e ir acorde a lo que estaban realizando en otros proyectos. Pese a las adversidades, la cinta se fue cocinando a fuego lento, con cada película haciendo sus pequeños aportes para este mega conflicto. Mientras tanto, Marvel fue construyendo su relación con el público, presentando a varios personajes como Iron Man, Capitán América, Black Widow o los Guardianes, los cuales fueron creciendo junto a la audiencia hasta llegar a Infinity War. Fue en la San Diego Comic Con del 2014 donde Marvel Studios finalmente anunció Infinity War parte 1 y parte 2, y la emoción de la gente definitivamente explotó por los aires al toque que se dio ese anuncio. Desde entonces, la espera por esta película no se sentía como la espera de una nueva película de los Vengadores como tal, ya que si bien el nombre estaba en el título, la realidad es que no eran los únicos protagonistas. No, la espera era por una película enorme, que venía a concluir todo lo que Marvel Studios estuvo haciendo en sus casi 10 años de vida. Después del anuncio en la San Diego Comic Con, la situación se calmó bastante y pasamos mucho tiempo sin recibir novedades. Además, la gente en ese entonces estaba concentrada en los proyectos que estaban saliendo por esas épocas, como Doctor Strange, Civil War o Homecoming. Solo sabíamos lo justo y lo necesario de esta película, hasta que el 29 de noviembre de 2017, Marvel Studios subió esto a todas sus redes. There was an idea. A día de hoy este puto tráiler me sigue poniendo la piel de gallina. El primer tráiler de Infinity War fue una cosa impresionante, al punto de llegar a las 200.000 millones de visitas en sus primeras 24 horas. Una completa locura que demostraba el enorme interés que la gente tenía sobre esta película. Hablando del tráiler en cuestión, no daba tanto contexto sobre la película, pero en realidad casi todos ya sabíamos de qué iba a tratar. El tráiler en sí era potente y sabía cómo vender la película, presentándola como una historia épica de superhéroes, pero dejando una fuerte expectativa sobre cómo iba a resultar todo. Porque ves el tráiler y no podés no sentir que los personajes se encuentran en la cuerda floja. Como dije, es un tráiler épico, pero a su vez se siente que hay desesperación detrás de todo. Y yo no sé ustedes, pero ver simples escenas sin mucho contexto, como Thanos saliendo de un portal, Spider-Man usando el Iron Spider, la Hulkbuster de regreso, Thanos dándole tremenda piña a Iron Man, o la escena final con el Capitán América liderando el frente, era más que grandioso o épico, era casi algo legendario. Se sentía como algo impensable o difícil de creer en ese entonces. Y no sé cómo ponerlo en palabras, la verdad, pero fue algo que subió al máximo la dopamina de mi yo de 17 años. El hype por Infinity War era colectivo. La era entre la que salió el primer tráiler hasta que se estrenó la película fue sin duda alguna emocionante. Era una experiencia compartida porque casi todos hablaban sobre la película. Cada uno tenía sus propias expectativas y teorías, las cuales en ese entonces no dependían tanto de los insiders, sino de la imaginación de los mismos fans. La gente también estaba como loca analizando los trailers, mirando cuadro por cuadro hasta encontrar algún indicio o algo raro que les permitiera formar cualquier teoría fumada. ¿Algunos se acuerda cuando teorizaban que Wolverine saldría en la película por este plano de Thanos que mostraba unas marcas en su rostro?
qué buenos tiempos. Por otro lado, había una fuerte incógnita sobre qué pasaría con algunos personajes como Visión, Thor, Iron Man, entre otros. Los fanáticos tenían una preocupación genuina por algunos personajes y era con justa razón. Antes dije que Marvel Studios priorizó construir una relación con su audiencia a través de sus personajes, algo que fue clave para esta película y el impacto que tuvo. Como una mini anécdota personal, una vez con algunos amigos del secundario hicimos apuestas con plata por quién se iba a morir en Infinity War. Algo loco para mí yo de ese entonces era ver gente que no estaba muy al tanto de Marvel y de sus películas engancharse al tren del hype. Profesores del secundario, algunos familiares, compañeros que ni sabían quién era Ant-Man, entre otros. Ya sea por cualquier motivo, esto me hizo ver que el hype era tan grande que no solo iba a ser un evento de Marvel, sino un evento cultural de la década. Luego de un breve tiempo de casi 5 meses, haciendo teorías, memes y análisis de trailers, llegamos a la fecha de estreno, 26 de abril de 2018, y la película fue un completo éxito, tanto en críticas como en taquilla. A nivel mundial, la cinta tuvo una apertura de aproximadamente 640 millones de dólares, para terminar recaudando, a nivel global, casi 2.000 millones de dólares, siendo la película más taquillera del UCM y del cine de superhéroes. Ahora, para seguir hablando del impacto que causó Infinity War, voy a tener que hablar de la película en sí. Sin pelos en la lengua y yendo directo al grano, la historia de Infinity War es muy buena. Aparece una amenaza que llega en un momento complicado, ya que si bien habían héroes en la Tierra, estos ya no estaban tan unidos como antes. La amenaza, representada por Thanos, ejecuta su plan, y los héroes intentan detenerlo, pero al final el titán loco cumple con su objetivo chasqueando los dedos y erradicando la mitad del universo. Infinity War es una historia donde el mal gana y el bien pierde. Una idea que, si bien no era tan novedosa en el mundo de los cómics, sí fue bastante impactante en el mundo del cine, ya que por primera vez el público sintió una verdadera vulnerabilidad, marcando un quiebre en la narrativa de Marvel. Es por esto que para muchos este fue el punto más alto en la historia de Marvel Studios. Esta ejecución ayudó bastante a enaltecer la película, ya que durante mucho tiempo siempre nos hablaron de los héroes como grandes figuras que nos inspiran y que, sin importar qué, siempre se levantan para seguir luchando. Pero entonces llega Infinity War, pone la siguiente pregunta sobre la mesa: ¿qué pasa cuando la historia involucra que los héroes pierdan de verdad? Creo que todos los que vimos la película en cines estaremos de acuerdo en que luego del final se produjo un enorme silencio colectivo de pura incredulidad. Y es que es verdad, el final de Infinity War es totalmente incrédulo, porque cuesta digerir que los héroes que siempre vimos triunfar ahora fueron derrotados. Me acuerdo que después de ver la película por primera vez, mi viejo y yo estuvimos un rato sentados intentando procesar lo que acabamos de ver. Creo que algo que me gusta mucho de esta película es que siempre pasan cosas. Saltamos de una situación a otra muchas veces y vemos la perspectiva de diferentes personajes ante la amenaza a vencer. La verdad reconozco que Infinity War consigue administrar muy bien los tiempos teniendo en cuenta la gran cantidad de personajes que maneja la cinta. No es una administración perfecta, pero tiene su mérito. La película es intensa porque sabe tenerte al borde del asiento en distintos momentos, que en su mayoría son escenas en las que parece que los personajes están por ganar para que después pase todo lo contrario y de vuelta tengan que pensar en un nuevo plan. Hablando de los personajes, quiero hablar unos minutos sobre el verdadero protagonista de la cinta, Thanos. El personaje tiene un objetivo claro y una motivación cuestionable, pero comprensible a fin de cuentas. Thanos, siendo consciente de que los recursos son finitos, busca reunir las 6 gemas del infinito para eliminar la mitad del universo, después de haber sobrevivido al colapso de su mundo debido a la sobrepoblación, que por consecuencia generó una escasez de recursos. La realidad es que es en Infinity War donde realmente conocemos a este personaje, ya que antes solo tuvimos breves apariciones sin mucho desarrollo. Sin embargo, la cinta aprovecha perfectamente sus primeros minutos para introducir al personaje, dejando bien en claro quién es y cuáles son sus objetivos. La introducción también recalca el gran nivel de amenaza que representa el personaje, derrotando a Thor y Hulk, quienes se supone que eran los vengadores más fuertes del equipo en ese entonces, para después redoblar la apuesta y matar a Loki, que no solo era un personaje que se ganó el cariño de los fans por su personalidad y desarrollo, sino también fue el primer enemigo al que los vengadores se enfrentaron como equipo. Es una presentación potente y que no se te borra fácilmente de la cabeza por lo efectiva que es. A lo largo de la película seguimos conociendo al personaje, explorando más su filosofía de vida y el por qué hace lo que hace. Incluso algo que me parece muy destacable es que la película consigue que llegues a simpatizar con él por distintos motivos. También vemos cómo Thanos respeta a sus adversarios, porque al igual que él, ellos están dispuestos a hacer lo que sea para evitar que él gane. Thanos es un personaje formidable, un enemigo duro que sabe lo que quiere y que está dispuesto a conseguirlo sin importar el costo. Hablándole ya desde mi experiencia, es una película que me fascina porque consigo emocionarme en su momento. Y yo sé que ustedes a mí no me conocen y probablemente esto les chupa un huevo, pero bueno, es mi video y a mí me chupa un huevo que a ustedes les chupe uno. Pero los que sí me conocen, saben que soy una persona que no se emociona fácilmente cuando ve una película. No sé cómo ponerlo en palabras, pero no me refiero a gritar como un mono al que le metieron el dedo en el culo, sino a sentir algo en el pecho, como una especie de punzada o hasta incluso derramar una lágrima. Es un sentimiento que me hace ignorar lo que pasa a mi alrededor y adentrarme
fuertemente en la película, es sentir la emoción del momento. Hay pocas películas de superhéroes que consiguen hacer esto, pero Infinity War definitivamente es parte de este grupo. Y no lo digo por la primera vez que la vi, sino porque en las posteriores veces que la miré, me volvió a suceder lo mismo. Y yo siempre pienso que si un producto audiovisual, sea un videojuego, una película o una serie, consigue despertar algo genuino dentro de vos, es porque algo bien está haciendo. Ya después de unas semanas de su estreno, era bastante obvio e innegable el impacto inmediato que esta película generó. Si bien Infinity War no es el cierre de la narrativa que el UCM empezó en el 2008, es sin duda alguna el clímax. La forma en la que la película repercutió en las personas fue muy fuerte, ya que después de ese silencioso y esperanzador final con la mitad del universo desvaneciéndose, la gente se había quedado completamente sin palabras. Terminar de ver Infinity War en esa época era como si te dieran una patada en las bolas que te deja sin aire, pero en el buen sentido. Desde su estreno hasta la fecha de salida de su secuela, Infinity War fue tema de debate en cualquier lado, ya sea con tus amigos, compañeros del trabajo, familiares o gente del internet. Estas conversaciones demostraban cómo Infinity War había sacudido al mundo. Hoy en día las películas de superhéroes, independientemente de su calidad, se estrenan y se habla solo de ellas por casi un mes, para que después la gente la olvide y la cinta desaparezca del radar. Pero Infinity War consiguió ser el foco de atención durante muchísimo tiempo, porque la película logró generar un efecto duradero en la gente, ya sea por las experiencias que cada uno vivió en el momento, porque compartían lo que sintieron, o simplemente para hablar de algunas escenas y el por qué funcionaron. Y hablando de la situación de las películas actuales, me parece curioso cómo se suele debatir la calidad de una película una y otra vez. Veas el caso de Spider-Man No Way Home. En un mes te dicen que es buena, en los próximos meses te dicen que la peli es mala, y después en otro par de meses te vuelven a decir que es buena, y así sucesivamente. En cambio, parecería que con Infinity War no pasa esto. No se debate tanto la calidad de esta cinta como sí sucede con varios productos de la fase 4 en adelante. Sea por el motivo que sea, creo que demuestra realmente que la película no envejeció mal y que mucho menos es un mal producto. Fuera de esto, algo que siempre me pareció muy loco, después de que se estrenara esta película, fue cómo se empezó a hablar y hasta incluso debatir si Thanos tenía razón en su accionar. Creo que cualquiera de nosotros, ya sea en redes sociales o en conversaciones con conocidos, nos tocó presenciar cómo se debatía este tema y si el chasquido fue lo correcto. Más allá de que el debate era medio boludo porque era intentar justificar el genocidio, es innegable que traspasó la pantalla del cine y que hizo que mucha gente se pusiera a reflexionar sobre esto, lo cual a mi parecer demuestra muy bien cómo la película consigue hacer que te adentres en su narrativa. Y como un pequeño dato chistoso, luego de que se estrenara Infinity War y terminara con Thanos matando a la mitad del universo, se creó una página web llamada Thanos Kill Me, que te mostraba si habrías muerto por el chasquido del titán loco. En resumidas cuentas, Infinity War fue un fuerte golpe sobre la mesa y llamó la atención de todos, ya sean fans, casuales o gente que no tenía la más mínima idea de Marvel. Fue un evento cultural de la época que no se puede borrar fácilmente. Pero ahora, ya que vimos todo el trayecto que tuvo esta película y en cómo nos afectó a nosotros como audiencia, queda retomar la pregunta que hice al inicio. ¿Volveremos a ver una película similar? Imposible no es. Sin embargo, Infinity War funcionó por varios factores que hoy en día diría que sí son difíciles de recrear para que una película vuelva a tener el mismo resultado. El contexto en el que se lanzó no se puede replicar fácilmente, sobre todo si tenemos en cuenta dos cosas. Primero, después del 2020, tanto las audiencias como el mismo cine de superhéroes cambiaron debido a la sobreoferta de contenido, que terminó por desgastar rápidamente el formato de universo compartido. Y en segundo lugar, la confianza que Marvel Studios construyó con su audiencia gracias a sus personajes por aquellos años, hoy no está tan presente, y no es algo que se puede construir en un parpadeo. Podríamos decir que debido a esto, la película es entonces una experiencia irrepetible porque las reglas del juego cambiaron, pero no quiero ser tan pesimista. Pienso que si el día de mañana una nueva película va a intentar ser la nueva Infinity War y ofrecer el mismo tipo de evento cultural, va a tener que ajustarse a estas nuevas reglas, y después priorizar el crecimiento de sus personajes y la construcción del camino para llegar a donde quiere ir. De lo contrario, solo nos estarán entregando una versión descafeinada y sin mucho peso emocional. A mí personalmente me gustaría que en el futuro sí hubiera una nueva película similar a Infinity War, pero no lo digo porque quiero volver a vivir una experiencia parecida, sino para que las nuevas generaciones puedan vivir su propio evento y tener una experiencia con una película de esta magnitud. Básicamente, quiero que vivan la misma emoción que nos tocó vivir a muchos de nosotros hace unos años. Así que sí, pienso firmemente en que podríamos volver a ver una película similar a esta, pero para eso va a tomar mucho tiempo y paciencia. Y bien, gente geek, eso fue todo el video. Como habrán podido ver, fue un video más personal, quizás pequé de ser subjetivo, puede ser, pero bueno, en la vida no siempre podemos vivir siendo objetivos con todo, y a veces simplemente uno quiere decir lo que siente y compartirlo con el resto. Voy a leer sus opiniones sobre el tema en la caja de comentarios, y sé que nunca pido esto, pero agradecería mucho si comparten este video, porque puede parecer que no, pero tomo su laburo. Pero sin nada más que decirles, gente geek, me despido, y les mando un enorme saludo a todos y todas. Adiós.